Las redes eléctricas en Colombia forman parte del paisaje urbano, forman telarañas en todas las ciudades y calles de Colombia. ¿Por qué seguimos instalando cables en lo alto de postes en lugar de hacerlo bajo tierra? Muchas de estas redes eléctricas están muy cerca de las fachadas. A comienzos del siglo XX, el despliegue de las redes de luz eléctrica y teléfonos se encontró con una magnífica infraestructura ya existente a la que solo había que añadir más cables. El cielo de las ciudades, un extraño paisaje de modernidad. Desde Armenia, Quindío, nos vamos para Ravenna, Italia, donde este problema ya no lo tiene. Ravenna es una ciudad al norte de Italia de la Emilia-Romaña y la capital de la provincia homónima. Está situada en la llanura nororiental de la Romaña a pocos kilómetros del mar Adriático. Tiene una población para el 2016 de 159.390 habitantes. Ravenna es famosa por sus monumentos bizantinos y paleocristianos que revelan su origen antiguo y su papel histórico en el desarrollo italiano. A 8 kilómetros de la ciudad se extienden los Lidi Ravennati, playas inmensas en el verde de la famosa Costa Romagnola. Iniciamos nuestra caminata por la calle Viale Francesco Baracca y pasamos por la Piazzetta Gandhi y un trabajo maravilloso de unas hermanas de una comunidad, por una vía adoquinada peatonal donde pueden transitar las bicicletas. La vía Camilo Benso Cambour, zona de mucho comercio y restaurantes, y pasamos frente al Museo Nacional de Ravenna, ubicado en el complejo monumental de San Vitale. El Museo Nacional de Ravenna recopila importantes hallazgos arqueológicos como estelas sepulcrales y epígrafes romanos y colecciones de arte menores. Pasamos de largo porque nuestro recorrido final es la Torre Inclinada de Pisa. En Ravenna se encuentra enterrado Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. Pequeño parque que hacen alusión a Marisi Federica y Teresa Gamba, para tomar por la vía Don Giovanni Minzoni. Por un conjunto habitacional de casas de 2 pisos muy enrejadas, con una gran seguridad en el antejardín sin jardín y en las ventanas, pero el sector se ve bien. Con unos andenes muy estrechos donde tocaba pasar a la calle, pues los vehículos los arrimaban a la pared, y en los pequeños espacios que dejaban los carros estaban parqueadas bicicletas y no había por dónde pasar. Creo que los andenes los hacían para los vehículos. Varias calles sin andén, solo una línea que demarcaba una especie de berma, pero los vehículos que transitaban por el lugar tenían mucho respeto al peatón. Sí se siente una tranquilidad y un silencio. Llegamos hasta la Circunvalazione S. Gaetanino, vía de doble carril, pero en el paisaje urbano siguen predominando las rejas, mucha señalización y no se ven redes eléctricas haciendo parte del paisaje urbano. Los orígenes de Ravenna son imprecisos. El primer asentamiento se atribuye de forma diversa a los tirrenos, los tesalios o los umbros. Ravenna consistía en casas construidas sobre pilotes en una serie de pequeñas islas en una laguna pantanosa, una situación similar a la de Venecia varios siglos después. Llegamos hasta la vía S. Alberto, una vía principal con buen flujo vehicular hasta Porta Serrata, ubicada en el punto donde Vía di Roma se encuentra con el camino de San Alberto. Porta Serrata conduce al distrito norte de Ravenna. En el pasado, la puerta se llamaba Porta Anastasia y más tarde Porta Sivo. El documento más antiguo hace referencia a su nombre actual, data de 1235. La construcción de ladrillos muestra piezas de mármol y piedras de Istria. Su arco está decorado con un motivo de silletería y una piedra angular que sugiere triglifos griegos. A cada lado de la puerta, 2 semicolumnas oxidadas se elevan hacia la traviación masiva y la placa con una inscripción. 2 volutas adornan el aquilón que están enmarcados en 2 pináculos. Ravenna, ciudad imperial.
En cuestión de siglo y medio, entre el siglo IV y el siglo VI de nuestra era, esta pequeña Roma se convirtió en capital del Imperio de Occidente para reconstruirse poco después en Ostrógoda y finalmente en Bizantina. La situación de Rávena al norte de Italia y a pocos kilómetros del mar Adriático ya la habían convertido siglos antes en una ciudad estratégica para el poder romano, como demuestra el hecho de que los emperadores Octavio Augusto y Trajano construyeran en sus inmediaciones un enorme puerto y acueducto. Tomamos la vía Vicolo Padenna, pasamos por varios restaurantes y museos. No sé si era por ser viernes, pero qué tranquilidad. No se escucha ni un radio, será la cultura italiana. Muchos vehículos estacionados y pocas personas en las calles. Giramos por la Vía di Roma para pasar por la Basílica San Giovanni Battista, que es una iglesia barroca en el centro histórico de Rávena, Italia, construida en 1689 por Pietro Grossi. La iglesia, una basílica de 3 naves, fue construida en el siglo VI, 1688. Fue fuertemente dañada por un terremoto, demolida y se construyó un nuevo edificio en el mismo lugar. Sobrevivieron partes del ábside del antiguo edificio, así como el campanario construido en el siglo IX y X. Continuamos por la vía Girolamo Rossi, sector de museos y restaurantes. Rodeada de ciénagas y pantanos, Rávena era más fácil de proteger que Roma. Además, en un momento en que las incursiones bárbaras parecían imparables, resultaba más accesible para las fuerzas del Imperio Romano de Oriente. Estas, bajo el gobierno de Arcadio, quizás podrían ayudar a Honorio a frenar las ofensivas de las belicosas tribus germánicas que asolaban la parte occidental. Aunque el origen del nombre de Rávena es probablemente etrusco, algunos estudiosos destacan su estrecha relación con el término navenna, derivado de las palabras naves, y apuntan igualmente a un origen etimológico relacionado con el término rein, lugar de aguas abundantes. En todo caso, en su puerto se llegó a concentrar toda la flota naval romana destinada al Mediterráneo oriental, y se acabó convirtiendo en uno de los mayores emporios navales en tiempos de Augusto. Vía Camilo Benso Cavour, donde se concentra la mayor parte del comercio en el sector turístico de Rávena. Durante casi medio siglo, desde 425 a 476, años en que se sitúa el final oficial del imperio, Rávena floreció en los terrenos arquitectónicos y culturales gracias a la construcción de varios edificios de corte paleocristiano. Entre ellos se destaca el mausoleo de Gala Placidia, también conocido como Oratorio de San Lorenzo, famoso por sus decoraciones en mosaico. Ejemplifica el esfuerzo de la corte imperial por demostrar desde Rávena la buena salud del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, no son los monumentos de factura romana los únicos que han convertido Rávena en una ciudad de hermosa arquitectura. Tras un periodo relativamente inactivo, la ciudad volvió a ser objeto de grandes construcciones bajo el reinado de Ostrógodo Teodorico, yerno de Alarico. Años más tarde se convertiría en nuevo foco de interés arquitectónico y cultural del poder bizantino gracias al empeño del emperador Justiniano. Como el resto de la península itálica, Rávena fue testigo de la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente, que se fraguó con la renuncia al trono del último de sus emperadores, el ravenés Rómulo Augusto.
La Catedral Metropolitana de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo es el primer lugar de culto católico en la ciudad de Rávena, el obispado de la Arquidiócesis de Rávena, Serbia. Desde principios del siglo V, el obispo Orso construyó la antigua catedral comúnmente llamada Basílica Ursia. En 1734, ahora en ruinas, fue totalmente demolida en el siglo XVIII para dar lugar a la construcción actual con un nuevo estilo barroco. En lugar de los 5 pasillos, el arquitecto de Rimini, Gianfranco Bonamici, hizo solo 3. También se erigió una cúpula en el centro de la cruz y se construyeron 2 capillas en los extremos. Dentro de la capilla a la derecha están los 2 sarcófagos cristianos primitivos más monumentales de Rávena. A lo largo del lado derecho de la nave mediana, aproximadamente a la mitad de la iglesia, en 1913 se volvió a montar el ambón de mármol en forma de torreta que el obispo Agnello donó a la catedral. Externamente, junto al lado izquierdo de la iglesia, se encuentra un campanario cilíndrico de 35 metros de altura, cuya mención más antigua figura en los documentos del año 1038. La Catedral de Rávena ocupó el espacio donde se encontraba la primera gran iglesia de la ciudad, Romagna Basílica Ursiana. La catedral, elevada a la dignidad de Basílica Menor por el Papa Juan XXIII el 7 de octubre de 1960, es la sede de la parroquia de Giovanni Infonte, perteneciente al Vicariato Urbano de la Arquidiócesis de Rávena, Serbia. Tomamos la vía Don Angelo Oggi para dirigirnos al punto de encuentro con nuestro grupo y abordar el autocar rumbo a Asís, otra ciudad italiana. Rávena, como legado de los últimos días del Imperio Romano de Occidente y testimonio vivo de la pervivencia del Imperio en Oriente, 8 monumentos de Rávena pasaron a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996. El Mausoleo de Gala Placidia, el Baptisterio Neoniano, la Basílica de San Apolinare Nuevo, el Baptisterio Ariano, la Capilla Arzobispal, el Mausoleo de Teodorico, la Iglesia de San Vitale, la Basílica de San Apolinare in Classe. Vía Ercolana, muy transitada para llegar a la Vía Cura. Rávena cuenta con un gran patrimonio artístico fruto de los distintos pueblos que han habitado la ciudad, como los romanos, los ostrogodos o los bizantinos, y que han ido dejando su huella en los diferentes monumentos, viviendas y templos a lo largo y ancho de toda la ciudad. Rávena también es la ciudad escogida por Dante Alighieri como su último refugio, en la que aún perdura su memoria y sus restos mortales. Importante centro romano, capital del Imperio Romano de Occidente, alberga un gran número de obras maestras del arte bizantino. Rávena, para los italianos, es conocida desde la antigüedad como la Bizancio de Occidente. Al ir cruzando los barrios periféricos, nada les hará pensar que dentro de esos muros se encuentra una de las colecciones de mosaico más importantes de Europa. El arte desarrollado por los bizantinos ha logrado aquí una de las mayores cotas de belleza y perfección. Viendo el paisaje urbano de Rávena y viendo el paisaje urbano en Colombia, considera que las redes eléctricas, de parabólicas y de internet deben ser parte del paisaje urbano o deben ser subterráneas. Realiza tu comentario en la parte de abajo del video. Comparte el video en tus redes sociales y envíalos a tus familiares y amigos. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos que suba. Y regálame un like. Eso me ayuda un montón.